Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Magna Presencia. Este episodio es la continuación de los videos pasados que les grabé sobre las tres culturas y la historia oculta de México, o sea, toda la sabiduría ancestral de los olmecas, de los toltecas y de los mayas, y cómo esta trinidad que representaba al padre, o sea, la información de la energía masculina, los mayas, la información de la energía femenina o el Espíritu Santo, y los olmecas, la información del hijo. O sea, información me refiero a la sabiduría que ellos vinieron a trabajar aquí, en México. Pero para mí es muy importante que se vayan en orden desde el primer capítulo que les hice de mi podcast o desde el capítulo de la historia oculta de México hasta este video, porque una vez que ya entendieron lo de la ley de la polaridad, que es lo que les expliqué en el video pasado, que tenemos estas dos fuerzas en nosotros, que los olmecas lo definían como la energía masculina y femenina o el Hia-Hu, ahora les puedo explicar más cómo lo veían los aztecas, o sea, los toltecas, en el tema de la energía, y también los mayas, pero un poco más lo definieron los toltecas, en el tema de la electricidad y el magnetismo, que los mayas trabajaron más con lo magnético. Entonces, la radiación es una polaridad masculina porque quiere decir que es la que irradia, o sea, como el sol envía energía, da vida, va por las cosas. Y la energía magnética sería la energía femenina, que es la que recibe, la que atrae, es energía. Haz de cuenta que como el sol manifiesta, o sea, crea vida, le da forma, y la energía sería la energía, o sea, la luz, o sea, que es magnético, que atrae. Esas dos fuerzas están en nosotros, por eso nosotros somos seres electromagnéticos. Y les quiero explicar un poco más cómo ellos lo definían, y se los quiero como simplificar para que lo entendamos y lo podamos utilizar o sea, hacia un bien mayor, que eso es mi propósito de lo que les quiero compartir en estos videos, la sanación, el entendimiento y el bien mayor, o sea, el poder ascender como colectivo y como ser individual. Ok, bueno, para empezar, aquí en mi libreta puse la palabra de como es arriba es abajo, que es una frase que Hermes Trismegisto decía mucho, porque él entendía que todo lo que pasa internamente o en nuestra realidad aquí también sucede en el cosmos o en el exterior a uno mismo. Entonces, esa frase para mí es muy importante porque nos hace comprender que lo que pasa internamente, si nos entendemos internamente, también estamos entendiendo al cosmos. Y todo siempre tiene esa correlación. Después agregué, cualquier campo de vida contiene superficies curvas y líneas simples, o sea, los rayos. Esto para mí, como ellos lo representaban, es que como un péndulo cuando va de un lado hacia el otro y trabaja con esa radiación, que si tú te alejas de la fuente se crea un campo electromagnético, o sea, que recibe las energías o las líneas simples, los rayos de la fuente, y se crea un campo magnético, o sea, el campo es el que atrae de esa fuente a ti, porque como les expliqué en la ley de la polaridad, ahí cuando se separan esas dos fuerzas es que en realidad se están como separando, pero siguen conectadas o siguen unidas por ese campo electromagnético. Y en sí ese ser individual también se está haciendo el ser electromagnético, porque está recibiendo la información radiante y está creando ese campo magnético entre la fuente y ese ser individual. Ok, una vez que entendimos eso, las superficies curvas serían esa oscilación que se hace en ese campo magnético, y las líneas curvas serían esos rayos de radiación que envía la fuente. La radiación, les voy a explicar un poco, les voy a simplificar qué es eso. Significa, o viene de la palabra radiar, que es la fuerza en movimiento. Como les dije, o sea, radiación es que estoy irradiando energía y luz, estoy enviando luz, básicamente, porque yo soy luz. Y el ser magnético representa
que ese campo de esa luz que estoy enviando, como lo estoy enviando a otro ser de luz, se está creando ese campo electromagnético, ese magnetismo que me está atrayendo y yo estoy enviando. Y lo mismo ese ser me está enviando, si está en una conciencia sana, me está enviando energía y yo le estoy enviando a él y nos estamos atrayendo. Es como dos imanes. Cuando tú juntas dos imanes y luego los separas, se crea ese campo electromagnético porque están irradiando y se están magnetizando cuando son dos polaridades opuestas. Por eso, como es arriba, es abajo. Ok. En nuestro cuerpo, ¿cómo recibimos esas dos fuerzas? Como yo les dije en el video pasado, el sol nos emite y nos irradia su luz solar y nosotros la recibimos. Esa electricidad se recibe por la mano izquierda y la recibimos, y como les dije, somos seres que transmitimos, irradiamos y asimilamos esa información. Entonces, cuando nosotros recibimos esa información, la asimilamos por medio de nuestra sangre, por medio de nuestra circulación, y se envía toda esa vitalidad a nuestro cuerpo. Y como también somos seres transmitores, ese magnetismo se envía por el pie derecho y la mano derecha. Entonces, no sé si han visto un dibujo que es así, que está abierto. Lo que ahí nos están explicando es cómo recibimos y transmitimos esa energía eléctrica magnética. Porque nosotros somos seres receptores y transmisores de esa energía o de esos rayos. Aquí como disclaimer puse, algunos transmiten más y otros absorben más, porque depende de la conciencia en la que se encuentre. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque al transmitir es cuando se van a los opuestos o a los dos polos. Si tú estás transmitiendo de más, o sea, estás expresando, estás irradiando, puede que sea desde una polaridad negativa o positiva, pero tú te estás desgastando. Por eso hay que encontrar ese equilibrio de también aprender a absorber o a recibir. Y si tú solo estás haciendo absorbente, que se le puede decir como el codependiente o dependes de la energía de los demás, estás en un desequilibrio. Y eso se simplifica mucho también cuando, no sé si han hablado de las parejas narcisistas y borderline o límite de personalidad, que el narcisista sería la persona que está irradiando pero necesita de la otra persona, y el dependiente necesita de la energía que le está enviando la otra persona porque es absorbente, no está irradiando. Y un equilibrio sería que la persona, como dos imanes, reciba y dé, y la otra persona dé y reciba, en equilibrio. Muy bien, los seres eléctricos radiantes quiere decir que le sobran rayos, o sea, está recibiendo demasiada luz y demasiada energía y está dando de más, pero no está recibiendo en equilibrio. O a lo mejor sí, pero que es sobrante de rayos es porque no está dando en equilibrio. El ser magnético es absorbente, o sea, le faltan rayos. Para eso es muy importante que lo entiendan, porque también cuando, como les expliqué en el video pasado, para que podamos lograr esa unión entre nuestra esencia y nuestra personalidad, también tenemos que no a fuerza, porque todo es perfecto y toda la experiencia que estamos viviendo es perfecta para la evolución de nuestra alma, pero si tú quieres lograr esa unión, también tienes que acercarte con personas que también estén haciendo esa unión. ¿Por qué? Porque si no, te puede afectar en tu dar y recibir en equilibrio. Ok, pero si de igual manera tú quieres convivir con personas que a lo mejor no están logrando esa unión o todavía no se hacen conscientes de eso, aquí ellos en el libro que recomiendan que para que no se logre ese desequilibrio de irradiar y absorber energía de manera desequilibrante, si la distancia recomendada para que no te afecte es de 1.80 metros, o sea, 90 centímetros de distancia entre cada uno. Y les voy a enseñar cómo en el libro lo ejemplifican para que me entiendan un poco más. Ahí.
Ok, aquí está. Miren, a ver si me ven. Somos seres irradiadores y este es el campo magnético que les digo que se crea como dos imanes y estos son los rayos o líneas simples que se les dice que enviamos y recibimos de las otras personas. Pero para que no nos afecte dicen que si te alejas 90 centímetros ahí no va a haber ese desequilibrio si esa persona está en desequilibrio. No es que a fuerza siempre que hables con alguien te quieras alejar 90 centímetros o así, pero es más bien de que te hagas consciente y trabajes también con la energía, aprendas a trabajar la energía y hacerte consciente. Y cuando, por ejemplo, estás con alguien que sientes tú que está muy desequilibrado o que no te están viendo las vibras correctas, si tú lo sientes, para eso está la intuición, pues si te alejas 90 centímetros, ahí no pasa nada, o sea, ahí es una recomendación que ellos te están dando, ¿ok? Pero igual es recomendable que todos trabajemos individualmente si estamos irradiando y absorbiendo de manera equilibrada. También ellos aquí recomiendan que, o bueno, dicen que es más difícil absorber irradiaciones positivas que negativas, porque las positivas se requiere de ser consciente y reflexivo, y las negativas se requiere ser inconsciente o estar dormido. Eso es un punto muy importante para mí, porque aquí nos están dando la clave de que para poder recibir irradiaciones positivas necesitamos trabajar también el trabajar nuestra conciencia individual y colectiva, o sea, el estar despiertos. Por eso es muy importante, o estamos trabajando el tema del despertar espiritual y de la conciencia, porque quiere decir que entre más conscientes nos hagamos, más podemos recibir y atraer energías positivas o radiaciones positivas en lugar de negativas, porque es por eso que nos han querido mantener dormidos o distraídos desde el ego, porque es más fácil recibir las irradiaciones negativas inconscientemente. Pero si estamos despiertos, pues tú vas a poder discernir, o tu cuerpo va a poder discernir, a ver, esta vibración no empata con la vibración que yo estoy, entonces no la voy a aceptar. Si yo estoy en una vibración alta, entonces, ok, mi cuerpo se siente cómodo con esta vibración alta, entonces sí la voy a aceptar. Pero es por eso que ellos te están como dando ese tip, que entre más despierto estés, más puedes discernir tu cuerpo en qué radiaciones sí servir y qué no absorber y qué sí absorber. Ok. Las positivas se seleccionan y las negativas lo poseen a uno. Eso es también un punto importante porque, como les dije, entre más conscientes estemos, pues tu cuerpo va a poder seleccionar, que es lo que les dije, qué vibración sí empata con tu cuerpo, porque somos también seres atraidores. Y las negativas te pueden poseer a ti, o sea, no que te posean negativamente, pero se refiere a de que te hacen sentir cansado o desgastado o cuando te sientes enfermo o así, puede ser porque te estás conviviendo con gente que está irradiando energías densas. Por eso esa frase de que dicen de que con quien te juntas es 100% real, porque hasta en energía también te afecta, no solo en la mente, te afecta en todo. Y Benji dice que sí. Bueno, otro punto es que somos seres electrorradiantes y magnéticos atractivos. O sea, eso que es lo que les acabo de explicar, pero también afecta en la ley de atracción. Porque nosotros, al ser electrorradiantes, quiere decir que todo lo que hagamos con nuestra mente y estemos irradiando, haz de cuenta que como yo lo simplifico, es que... Pausa aquí. Como yo lo okay. Es que lo paré porque Benji estaba ladrando. Pero como yo lo simplifico, es como el sol o la fuente nos está enviando energía radiante, o sea, nos está enviando luz. Nosotros al recibirla lo trabajamos, o sea, lo asimilamos, también por medio de pensamientos, ideas, lo creamos, lo expresamos y lo manifestamos, que es la ley de la atracción. Y después lo proyectamos, porque somos seres electromagnéticos. Y nosotros al proyectar esa energía o al irradiar esa energía,
el cosmos, que está haciendo el mismo proceso que como ser individual, nos está enviando esa irradiación de vuelta, pero te está enviando la misma frecuencia que tú le enviaste. Entonces es por eso que dicen que cuando tú irradias o expresas o creas con tus acciones pensamientos negativos o acciones negativas o te expresas negativamente, el universo no entiende esas palabras o esas acciones, te está enviando la misma frecuencia a tu realidad. Pero si tú lo ordenas, que es lo que les expliqué en los videos pasados, si tú tienes coherencia entre tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones de manera positiva, te va a enviar esa misma energía a ti. Y bueno, eso es lo que más o menos explican en la ley de la atracción, de que somos electrorradiantes, o sea, recibimos la energía eléctrica, lo transformamos a energía y lo atraemos a nuestra realidad por medio de ese campo electromagnético. Y bueno, también dicen que y bueno, eso es como la simplificación más concreta de la ley de la atracción, o sea, el significado de ser electromagnéticos, o sea, que recibimos energía, la manipulamos, o sea, la transformamos y nosotros al enviarlo al universo o al cosmos, nos va a enviar la misma frecuencia porque estamos en ese campo electromagnético, porque al final somos parte de la misma fuente y todo está conectado. En seres radiantes proyectan actitudes, o sea, cuando nosotros recibimos esa información, estamos con esa vitalidad o esa luz, lo estamos transformando en pensamientos de la mente. Luego pasa y lo expresamos y nosotros al expresarlo estamos enviando esas frecuencias. Y luego con nuestras acciones, porque todo ese cuerpo está actuando o se está moviendo esa energía, es también con lo que sentimos, o sea, nuestras emociones. Por eso esa conexión entre la mente y el corazón, cuando está en equilibrio, quiere decir que esa electricidad y ese magnetismo está en equilibrio. Estamos irradiando y atrayendo en equilibrio. Y los seres neutros también son gente que envían y absorben, pero inconscientemente. O sea, que lo están haciendo y lo están haciendo bien, pero inconscientemente. Y no es que esté mal ninguna de las opciones, es simplemente que es más fácil si lo haces consciente porque, bueno, no es más fácil, pero es mejor porque estás manifestando conscientemente lo que tú quieres, en lugar de que el cosmos o la realidad o lo que está pasando en tu exterior te esté enviando inconscientemente. También dicen que es muy importante ser magnético, o sea, es bueno atraer y estar en esa energía femenina de atraer, pero también es mucho mejor si tú sabes manejar tu individualidad y conectar con la fuente, o sea, hacerte consciente. Manejar tu individualidad quiere decir que haces esa coherencia entre tus pensamientos, entre tus palabras y entre tus acciones. Te haces una personalidad mágica, o sea, creas una personalidad coherente y tú al ser consciente de esa individualidad estás conectando con el cosmos, con la fuente divina y ese campo electromagnético se hace más fuerte entre ti y Dios. Cuando trabajas tu individualidad, estás haciendo ese equilibrio entre ese campo magnético, electromagnético, entre Dios y tú. Por eso dicen de que sí, es bueno trabajar la energía femenina, o sea, el ser magnético, el atraer, pero eso es solo una parte de ese campo. También tienes que trabajar lo eléctrico, el decidir qué quieres recibir, qué radiaciones quieres recibir. Pero bueno, también para hacerlo más consciente se necesita trabajar ese equilibrio, que es lo que les quiero enseñar, cómo desde mi perspectiva lo he estado haciendo yo, cómo he trabajado ese equilibrio, cómo afecta cuando se les dice hombres vampiros o mujeres absorbentes, porque les quiero enseñar también el aspecto luz y el aspecto sombra, y cómo si tú estás en la sombra no es algo malo, sino que te puedes hacer consciente y trabajarlo, hacerte un hombre consciente y una mujer consciente. No importa género, me estoy refiriendo más como a la energía.
Eso depende de porque cada ser humano tiene esas dos fuerzas en nuestro ser. Y después de eso les voy a explicar un poco más sobre los toltecas, cómo conectar con tu yo superior, que es de sumamente importancia para todo, para tener esa conexión o esa unión. Y les quiero dejar esta frase que va a ser también parte de ese video que les haga, que los toltecas decían: la grandeza es levantarse, no es no caer, sino levantarse. Y lo dice Martin the Builder, que por si lo quieren ver o investigar también se los recomiendo. Pero bueno, ese es el video, ya les adelanté un poco de lo que viene. Y sí, los invito a que se suscriban, que este video les ayude a despertar su conciencia, a trabajar esas radiaciones y lo que están atrayendo. Y pues sí, los quiero mucho y los veo en el siguiente video. Bye. Los quiero.